Buenos días. Es un placer estar aquí y poder hablar de estos aspectos, digamos, ya no tan centrados en el cáncer, sino en el propio paciente que padece ese cáncer, que es un paciente a menudo respiratorio que vemos los neumólogos, ¿no? Entonces, mi labor hoy va a ser hablar precisamente de esos otros aspectos respiratorios que afectan al paciente con cáncer de pulmón, que van más allá del propio cáncer, pero que están intrínsecamente ligados al mismo. A menudo comparten, lógicamente, el consumo de tabaco como origen de ambas dolencias y algunas de estas pues tienen que ver con la aparición del cáncer también, ¿no? Sobre todo voy a hablar de EPOC, de enfisema, de enfermedad intersticial y de las apneas de sueño, que es una asociación reciente del cáncer de pulmón con esta patología y que, como las otras, pues tiene mucho que ver tanto en su aparición como en su perpetuación, ¿no? Y al final hablaré de unas conclusiones. Esta es una gráfica que se realizó con motivo de una publicación que tuve ocasión de escribir con Javier Zulueta, que fue jefe de servicio antes que yo, ahora está en Morningside en Nueva York. Pero nos pidieron hablar de aquellas cosas que tienen en común la EPOC y el cáncer de pulmón y el enfisema, ¿no? Y como ven en esta gráfica que se creó, pues es evidente que el cáncer de pulmón aparece en un contexto, no aparece solo en el contexto del tabaquismo, que también, aunque en algunas personas ni siquiera en ese contexto, pero que a menudo está asociado o vinculado a la aparición de otras patologías respiratorias, en particular al daño pulmonar que causa el cigarrillo o el enfisema, ¿no? Y también las personas con EPOC tienen más riesgo de cáncer de pulmón. Todo esto es independiente del hábito tabáquico, es decir, para igual hábito tabáquico, una persona que tiene enfisema, especialmente centrolobulillar, o que tiene EPOC, tiene entre 2 y 4 veces más riesgo de desarrollar cáncer de pulmón. Y esto es paradójico porque el cáncer de pulmón a menudo aparece en las zonas de los lóbulos superiores de los fumadores más destruidas, donde hay menos células, que en las zonas más sanas, donde lógicamente hay más células para armar ese cáncer, ¿no? Y esto es algo pues muy llamativo y lógicamente habla de ese vínculo que tienen todas estas patologías. Y cada vez hay más interés en la literatura científica por esta asociación entre las enfermedades pulmonares y el propio cáncer de pulmón, que es una más de ellas, ¿no? Es fácil olvidarse cuando estás diagnosticado o tratado por un cáncer de pulmón de que hay estas otras enfermedades que tienen especial relevancia, tanto para el devenir de tu paciente como para el origen de ese cáncer de pulmón. Esta es una publicación que hicimos en la Jiménez Díaz, estuve allí trabajando 6 años y se nos ocurrió mirar en el comité de tumores pacientes durante 2 años y hasta qué punto estos pacientes tenían EPOC, los diagnosticados de cáncer de pulmón y comentados en el comité multidisciplinar. Y lo que nos encontramos es que había una gran proporción de ellos que tenían cáncer de pulmón y lo que era más llamativo es que 2/3 partes de los que tenían cáncer de pulmón en el momento del diagnóstico no sabían que tenían alteraciones de la función pulmonar compatibles con EPOC. Luego, la EPOC es una patología infradiagnosticada y a menudo, como ven, el momento del diagnóstico del cáncer de pulmón es el momento del diagnóstico de la otra enfermedad que pueda o no cursar con síntomas, pero que desde luego tiene mucha relevancia para este paciente diagnosticado con cáncer de pulmón. Y como ven, son pacientes que tienen alteraciones funcionales y una de las cosas muy llamativas es que aquellos que sabían que tenían cáncer de pulmón generalmente tenían estadios más iniciales, mientras que los que no sabían que tenían cáncer de pulmón tenían estadios más avanzados. Esto quiere decir que el paciente con enfermedad obstructiva crónica está siendo vigilado por los médicos, generalmente neumólogos, y a menudo se pilla ese cáncer de pulmón antes en comparación con aquellos pacientes que tenían EPOC y cáncer de pulmón, pero que desconocían esa patología obstructiva crónica. Y también esto tiene consecuencias, por ejemplo, para las visitas ambulatorias de los pacientes. Aquellos que tienen EPOC desconocidas son pacientes que acaban yendo más al médico tras el diagnóstico de cáncer de pulmón. Esto no parece tener implicaciones en cuanto a la supervivencia, pero es verdad que era un estudio relativamente limitado en el tiempo y un tamaño de muestra relativamente reducido, pero como ven hay una diferencia significativa entre los estadios del cáncer, ¿no? Luego, tener EPOC influye tanto en la aparición de cáncer como en nuestra percepción del mismo y cuando se diagnostican estas patologías que implican una complicación, digamos. Y esto es una cuestión de si esto es una complicación o esto es una oportunidad, ¿no? Un reto o oportunidad, pero ambas patologías tienen mucho en común, como he comentado, ¿no?
Es una fisiopatología compartida. Como ven, aquí hay diferentes aspectos de las dos patologías que comparten: la susceptibilidad genética, la epigenética, los microRNAs, la inflamación crónica que se da en la EPOC claramente tiene algo que ver con la aparición y la progresión del cáncer, e incluso daños en cuanto a la reparación del ADN. Y en neumología hablamos mucho últimamente del comorbidoma, ¿no? Hablamos de aquellas patologías que existen en torno a una patología concreta, en este caso es la POC, hombres y mujeres. Perdón, he ido hacia atrás. Aquí están los hombres, aquí están las mujeres, y estos gráficos de comorbidoma a mí me parece que resultan muy atractivos, porque en el centro tenemos el Sol, que sería la muerte, ese punto negro en ambos casos, y el tamaño de un planeta tiene que ver con la prevalencia de esa enfermedad en el contexto, lógicamente, de la época, en este caso. Su distancia a el Sol o la muerte es la distancia estadísticamente significativa con respecto a su relación con la mortalidad. Luego, patologías que están fuera de esta línea en puntos serían patologías que no tienen una relación estadísticamente significativa con la muerte. Y aunque, como ven aquí, el cáncer de pulmón es una patología relativamente modesta en el contexto de la EPOC, es una patología que está muy próxima al Sol, muy próxima a la muerte en estos casos. Luego, tiene una influencia desproporcionada, a pesar de, digamos, de su tamaño, con respecto a la mortalidad en estos pacientes. Y lo mismo se puede decir del comorbidoma en la enfermedad pulmonar intersticial difusa, en la EPID. Como ven, nuevamente este es el comorbidoma, aunque es muy prevalente la disfunción diastólica en estos pacientes, no tiene una relación estadísticamente significativa con la muerte, quiere decir que no causa la muerte de estos individuos. La hipertensión arterial está ahí en el límite, es un planeta del tamaño de Júpiter, pero tampoco tiene tanta relación con la muerte. Mientras que el cáncer de pulmón, como ven, está muy próximo y es un tamaño intermedio, digamos, para provocar la muerte de estos individuos. ¿Esto qué quiere decir? Que en la enfermedad intersticial pulmonar el paciente tiene un alto riesgo de padecer cáncer de pulmón, más si cabe que la propia EPOC, y que ese cáncer de pulmón a menudo ocurre próximo a la muerte e incluso causa la muerte de estos pacientes, ¿no? Luego, tener enfermedad pulmonar intersticial, que algunos neumólogos pensamos que es casi peor tener eso que tener un cáncer de pulmón por cómo se mueren estos pacientes, para colmo se acompaña de una alta incidencia de cáncer de pulmón que a su vez lleva a la muerte. Y en el contexto del cribado de cáncer de pulmón, en el que yo he trabajado durante los últimos 20 años, es muy importante este concepto de las comorbilidades, ¿no? ¿Por qué? Porque especialmente cuando hablamos de pacientes con riesgo de cáncer de pulmón, que son prácticamente idénticos a los que lo tienen, porque seleccionamos a estos individuos que han fumado mucho y que tienen una cierta edad, coexisten todas estas comorbilidades. Estamos hablando de fumadores que están expuestos a enfermedad cardiovascular, enfermedades respiratorias crónicas. Y esto es importante en el contexto del cribado, como es lógico, porque estas enfermedades a menudo suponen una causa que compite con el cáncer de pulmón para la muerte de estos pacientes. Y como ven aquí, aparecen las enfermedades respiratorias crónicas como quizá las más prevalentes en este contexto. Y pongo la tos como ejemplo de cómo debemos de centrarnos en los pacientes que tienen cáncer de pulmón. Esto es un gráfico de las patologías que se asocian o de las causas que se asocian a tos en pacientes con cáncer de pulmón. Y como ven, muchas de ellas tienen que ver con el propio cáncer, aquí señaladas en rojo. Pero muchas de ellas no tienen que ver con el cáncer y son causas frecuentes de tos en otros contextos, sobre todo en contextos de tos crónica, por ejemplo, de pacientes que acuden a la consulta con tos crónica. Estamos hablando de reflujo, estamos hablando de asma, de bronquiectasias, de EPOC, lógicamente estos pacientes son fumadores, también de otras patologías un poquito más infrecuentes, ¿no? O sea que hay que ver siempre al paciente en ese contexto, en el contexto de que ha fumado, tiene un cáncer de pulmón, es verdad, todos nos obsesionamos con ello, incluido el paciente y los propios médicos que atendemos al paciente, pero cuando ese paciente acude al médico con tos, no es necesariamente el cáncer la causa de esa tos, ¿no? Y hay que pensar en términos de cómo gestionar esto, ¿no? Esta diapositiva ha salido antes en la ponencia del doctor Pazares y a mí me gusta mucho este documento del Grupo Español de Cáncer de Pulmón porque pone de relieve la tremenda importancia que ha adquirido el Comité Multidisciplinar de Tumores
especialmente en el de cáncer de pulmón, para, digamos, definir de cómo se deben hacer bien las cosas, ¿no? Y nosotros los neumólogos estamos aquí, el oncólogo suele estar en el centro, ¿no? Pero ahí estamos, ahí arriba, ¿no? Y es verdad que formamos parte de estos comités, ¿no? Y es importante que en este documento se define qué es lo que hacemos los neumólogos en el contexto de cáncer de pulmón. Y bueno, ahí aparecen todas las funciones, como es lógico, hay un momento en el que se habla de cómo valoramos la función pulmonar de estos pacientes e intervenimos en el tratamiento de las comorbilidades respiratorias. Aunque, como ven, bueno, pues no es lo primero que se comenta en ese documento. Y por desgracia, aquí tampoco aparece prácticamente nada acerca de, oye, ¿qué hacemos con esas enfermedades que coexisten en el paciente con cáncer de pulmón y que tienen gran relevancia para su mortalidad, incluso y desde luego para su morbilidad, para aquellos síntomas que desarrolla a lo largo de su trayectoria, ¿no? Y bueno, ya ven que en lo que serían los criterios de excelencia no se comenta el hecho de que los neumólogos en ese comité de tumores debemos de velar por el resto de enfermedades respiratorias que son tan prevalentes en este grupo de pacientes, y deberíamos de hacerlo. Y la EPOC es como un ejemplo de este paradigma, ¿no? De qué hacemos cuando vemos un paciente con cáncer de pulmón. Por desgracia, todos, incluidos nosotros, nos obsesionamos con el cáncer de pulmón y a veces obviamos estas otras cosas, ¿no? Y cuando hablamos de EPOC en cáncer de pulmón en este contexto, generalmente lo que estamos diciendo es que estamos preocupados de si nuestro paciente va a ser capaz de ser sometido a una cirugía, por ejemplo, porque tiene una alteración funcional tanto de la espirometría como a lo mejor una alteración funcional del intercambio de gases, ¿no? Y estamos muy centrados en el tratamiento y el manejo del propio cáncer sin pensar que esto tiene otras implicaciones para el paciente y su devenir, no solo oncológico, sino como paciente. Y no es que sea culpa de los que se dedican al cáncer de pulmón que esto sea así, porque los mismos neumólogos que nos dedicamos a la EPOC prácticamente ignoramos el hecho de que muchos de estos pacientes, si mueren de algo, es a menudo de cáncer de pulmón. Y en las guías como la guía Gold de tratamiento de la EPOC, que esta es una guía internacional, pero también tenemos la GESEPOC en España, que es la guía española del manejo de la EPOC. Como ven, pues hay una serie de criterios de cuándo empezamos tratamientos y qué tratamientos ponemos a nuestros pacientes, broncodilatadores, corticoides inhalados, ¿no? Si el paciente tiene un fenotipo de gravedad, etcétera. Y a menudo ignoramos el hecho de que, bueno, el cáncer de pulmón en estos pacientes es un elemento diferenciador, ¿no? Como ven, en la guía Gold aparece en la página 116 una mención del cáncer de pulmón, y en realidad la práctica totalidad de esas dos páginas dedicadas al cáncer de pulmón en el contexto del manejo del paciente con EPOC se refieren al cribado, ¿no? La idoneidad de realizar cribado en estos pacientes, y no de hablar de un tratamiento, digamos, más colegiado, más completo, más holístico del paciente que tiene ambas patologías. Y esto tiene implicaciones en manejo de pacientes con cáncer de pulmón en estadios iniciales, como ven en esta gráfica. Estadísticamente significativa la diferencia en cuanto al uso de tratamientos, tanto para el cáncer de pulmón en sí como para la EPOC. Y esto también tiene implicaciones en el aspecto de infecciones, porque sobre todo los pacientes con EPOC están sujetos a exacerbaciones que son a menudo infecciosas, e incluso tiene implicaciones para la supervivencia, no solo en estadios iniciales, sino también en estadios más avanzados de la enfermedad, donde todos estos aspectos de la enfermedad tienen gran relevancia en este paciente. O sea que debemos de mirar al paciente con EPOC y cáncer de pulmón como un paciente que tiene ambas patologías, y ambas patologías van a impactar a la otra, tanto en tratamiento como incluso en la supervivencia de nuestros pacientes. Pongo este ejemplo, que es un consenso internacional reciente sobre el manejo, prácticamente el único que existe paradójicamente sobre el manejo del paciente que tiene ambas patologías, EPOC y cáncer de pulmón, para que se hagan una idea de por dónde van los tiros, ¿no? Estamos hablando de que hay que tratar a estos pacientes con esas patologías simultáneamente, hay que tratar ambas patologías y con la consideración medida, mesurada, ¿no?, de que hay una potencial interacción entre ambas, ¿no? Y esto va a influir, ¿no? La primera recomendación importante que hacen, aunque es la cuarta, las primeras hablan de la coexistencia de las dos, de la fisiopatología, pero cuando se meten en faena de qué hacemos con estos individuos en cuanto a tratamiento, lo primero que dicen, y con buen criterio, es que, oye, hay que hacer unas pruebas de función respiratoria al paciente que tiene cáncer de pulmón, ¿no?
Este es un ejemplo nuestro de la consulta de cribado de cáncer de pulmón, donde vimos que este paciente tenía un estadio 1 de cáncer de pulmón, una lesión, como ven, espiculada en lóbulo superior en el contexto de enfisema. En nuestro programa de screening llevamos 25 años haciendo pruebas de función respiratoria, cosa que no hemos conseguido convencer a los radiólogos que lideran nuestro consorcio, que se llama IELCAP, son radiólogos los que lo fundaron y radiólogos generalmente los que lo lideran, y nosotros llevamos 20 años intentando convencerles de que además de TAC de baja dosis hay que hacer unas pruebas de función respiratoria a estos individuos, por muchos motivos, entre ellos porque vamos a detectar mucha EPOC infradiagnosticada y porque esa EPOC tiene repercusión tanto para el paciente como para su pronóstico, ¿no? Pero como ven, este paciente con cáncer de pulmón en estadio inicial no solo tiene una alteración de la espirometría, aunque leve, lógicamente si está en un programa de screening generalmente no cribamos a personas que tienen una vida media o una esperanza de vida muy limitada por su propia EPOC, son gente con EPOC a menudo leve, a menudo poco sintomática, pero también tiene una alteración de la capacidad de difusión. Ambas implican un mayor riesgo de cáncer de pulmón. Luego, si tenemos un paciente con cáncer de pulmón, esperemos que estas estadísticas que he enseñado antes, de que 2/3 partes de los que tienen EPOC y cáncer de pulmón no se enteren de que tienen EPOC en el momento de que tienen su cáncer de pulmón, ¿no? Como dice Bartolomé-Chelli, que es un epocólogo muy conocido de los Estados Unidos, de origen venezolano, parece mentira que nuestros pacientes ingresados por insuficiencia cardíaca tengan todos un ecocardiograma y nuestros pacientes ingresados con una exacerbación de EPOC no tengan, la mayoría de ellos, una espirometría hecha, ¿no? Que es algo sencillo y barato de hacer, que va a tener implicaciones para su manejo, ¿no? También se habla en este consenso de atención a los cambios de fenotipo. Esto es un avance que ha proporcionado nuestro país al manejo del paciente con EPOC, que es ver al paciente con EPOC no en base a la obstrucción al flujo aéreo que presenta, que es un dato, sino a su perfil o fenotipo, porque hay diferentes tipos de pacientes con EPOC, ¿no? Para igual obstrucción hay algún paciente que va mal, que acude continuamente al hospital, que consume recursos sanitarios y que muere antes porque tiene exacerbaciones frecuentes. Y hay pacientes que no. Y esto es una situación que es dinámica, como se ha mostrado en los estudios de GESEPOC y de GOLD del Grupo Español de Trabajo en EPOC, ¿no? Y estos pacientes durante su andadura en el cáncer de pulmón pueden cambiar de fenotipo. Luego hay que estar muy atentos porque un paciente exacerbador, por ejemplo, merita tratamiento con corticoide inhalado y un paciente que no es exacerbador puede ahorrarse el corticoide inhalado. Esto no solo tiene impacto para la propia EPOC y su manejo, sino que en la era de la inmunoterapia, como saben, los corticoides impactan en el beneficio que obtiene un paciente de la propia inmunoterapia. Luego, si yo tengo un paciente con EPOC moderado o grave, pero que no está exacerbando, probablemente pueda retirarle el corticoide inhalado, y si tiene cáncer de pulmón y se le va a ofrecer inmunoterapia, quizá esto sea una muy buena idea, ¿no? Luego hay que estar muy atento a esos cambios de fenotipo, ¿no? Y luego, lógicamente, está el tratamiento broncodilatador y los tratamientos no farmacológicos, ¿no? Esto es importante porque los pacientes con EPOC y cáncer de pulmón tienen el doble de riesgo de exacerbaciones, ¿no? Luego tenemos que estar muy atentos a qué broncodilatadores pautamos y qué impacto tienen esos broncodilatadores en el contexto del cáncer de pulmón, en el devenir del paciente y sus exacerbaciones, ¿no? También los antibióticos influyen en el beneficio que obtiene un paciente tratado con inmunoterapia, ¿no? Luego, el manejo de las exacerbaciones agudas de la EPOC, que a menudo se tratan con antibióticos, sean o no necesarios, esto hay que meditarlo mucho en un paciente que tiene una exacerbación aguda de EPOC en el contexto de un cáncer de pulmón, especialmente si está en tratamiento con inmunoterapia. ¿Es necesario pautar un antibiótico o estamos hablando de una exacerbación viral que no precisa de un tratamiento antimicrobiano que puede influir en el beneficio que obtiene ese paciente de la inmunoterapia, en principio mermando el beneficio de la inmunoterapia? Luego hay que ser muy prudente a la hora de decidir qué paciente con EPOC y cáncer de pulmón realmente necesita un tratamiento antibiótico y no pautarlo como a menudo hacemos los neumólogos incluidos, de forma casi reflejo, ¿no? Paciente con exacerbación de EPOC, aunque sea una gripe le pongo un antibiótico, aunque sea un VRS le pongo un antibiótico, aunque sea un COVID le pongo un antibiótico. Si está con inmunoterapia, a lo mejor esto no es una buena idea, ¿no? Y finalmente hay tratamientos que se pueden utilizar en pacientes con EPOC avanzada que son no farmacológicos, que pueden redundar en un beneficio.
Curiosamente, la reducción de volumen pulmonar es uno de ellos, es especialmente útil en pacientes con enfisema avanzado heterogéneo de predominio en lóbulos superiores, muy típico de fumadores, y curiosamente algunos de estos pacientes que parecen no resecables desde el punto de vista quirúrgico, cuando el cáncer se sitúa en un lóbulo superior, esa reducción de volumen puede ser no solo curativa del cáncer, sino que incluso beneficia al paciente desde el punto de vista de su función pulmonar, ¿no? Este es un ejemplo nuestro de la Jiménez Díaz que tratamos con coils, es un tratamiento endoscópico. Lógicamente, en pacientes que tienen cáncer de pulmón en un lóbulo superior con extenso enfisema, a lo mejor esa resección quirúrgica les es útil no solo desde el punto de vista oncológico, sino que también puede beneficiarles con mejoría de la función pulmonar e incluso mejoría de su supervivencia desde el punto de vista, desde el prisma de la propia EPOC. Y no olvidemos la importancia que tiene la rehabilitación en los pacientes con cáncer de pulmón y EPOC, que se pueden beneficiar de ella no solo para mejorar su calidad de vida, sino incluso para poder enfrentarse a los tratamientos y sus secuelas de ambas enfermedades. Hace años que estuve en la Jiménez Díaz y allí nuestro jefe de servicio entonces, Nicolás González Mangado, formaba parte del Grupo Español de Sueños, un grupo muy potente que ha publicado muy bien, ha hecho grandes avances en este ámbito, y yo tenía mucho interés en el cáncer de pulmón y en establecer un programa de cribado de cáncer de pulmón allí. Y dio la casualidad de que juntamos una cosa con la otra y empezamos a investigar, oye, ¿qué pasa con el SAS, las apneas del sueño y el cáncer de pulmón? En España se ha trabajado mucho en la relación entre melanoma y cáncer de pulmón y se ha demostrado que la presencia de hipoxia nocturna influye poderosamente en el devenir de las lesiones de melanoma, en su progresión y en su invasividad, ¿no? Y pensamos que a lo mejor esto también ocurría en el cáncer de pulmón. Hicimos dos estudios, uno que era el SAIL, o el estudio de Sleep Apnea en Lung Cancer, y también el SAILS, que era el estudio de Sleep Apnea en Lung Cancer Screening. Teníamos una cohorte de cribado, personas de la misma edad, mismo hábito tabáquico que aquellos que tenían cáncer. Hicimos pruebas de sueño a aquellos individuos que tenían tanto cáncer como a aquellos individuos que estaban en nuestro programa de cribado. Esto sin hacer antes, previamente, un Epworth, que es una escala de somnolencia, ni preguntarle a los individuos si tenían síntomas. Decidimos hacerle a todo el mundo que firmase el consentimiento informado del estudio este tipo de pruebas y ver, oye, cuál es la verdadera prevalencia e incidencia de las apneas de sueño en este contexto, tanto en el del cáncer de pulmón como en el de aquellos que tienen alto riesgo de padecer cáncer de pulmón. Y nos llevamos una tremenda sorpresa al ver que más del 50% de los individuos que cogimos con diagnóstico de cáncer de pulmón y les hicimos una prueba de sueño antes de que se les ofreciese ningún tratamiento oncológico, fuese quimio, inmuno, radio o cirugía, tenían apneas moderadas o graves. Esto quiere decir que tienen un gran impacto esta enfermedad y era en todos ellos desconocida. Eran personas que no tenían un diagnóstico conocido de apneas del sueño. Luego, las apneas del sueño y sobre todo la hipoxia nocturna en estos pacientes que también han fumado mucho es muy prevalente en el cáncer de pulmón. Y empezamos a tirar del hilo y vimos, lógicamente, que había muchos de estos pacientes con EPOC, con enfisema y otra lista casi eterna de comorbilidades, como es lógico de estos individuos que fuman. Y aunque no me quiero extender aquí mucho, estamos trabajando en qué impacto pueda tener el propio tratamiento de las apneas del sueño y de la hipoxia nocturna en estos individuos que tienen apneas de sueño, hipoxia nocturna y cáncer de pulmón a la vez. O sea, viendo al paciente en su totalidad y no obsesionándonos solo con el cáncer de pulmón. Voy a decir que ya hemos hecho algunos trabajos hurgando, digamos, en esta asociación con el doctor Fran García Río, con su laboratorio, y hemos visto lo que era de esperar, y es que la hipoxia nocturna se asocia a marcadores de inmunoevasión, de linfangiogénesis, de invasividad tumoral. Y entonces esto empieza a ser muy interesante y el próximo año pondremos en marcha un proyecto de, oye, ¿qué pasa en estos pacientes cuando tratamos las apneas del sueño y la hipoxia nocturna, independientemente de lo que les ocurra desde el punto de vista oncológico, ¿no? Y veremos si podemos encontrar que tratar las apneas del sueño, que aparentemente son muy prevalentes en estos individuos, pueda redundar en su beneficio, no solo desde el punto de vista de la calidad del sueño, sino también desde el punto de vista oncológico. Y finalizo con la enfermedad intersticial pulmonar, la que he aludido antes, que es casi peor tener este diagnóstico que el propio de cáncer de pulmón. Imagínense, este es un paciente nuestro que tiene todo ello, ¿no? Tiene una enfermedad intersticial periférica, como ven, muy típica de la neumonía intersticial usual o fibrosis pulmonar idiopática, y un cáncer de pulmón en ese contexto. También, además, aunque no se aprecie bien en esta imagen, enfisema centrolobulillar. Esta persona lo tenía todo, ¿no?
Es una persona que hay que manejar en este contexto, ¿no? Este es un trabajo de la doctora Campos, revisando los datos de nuestra cohorte de screening de la Clínica de Navarra, que tenemos más de 5.000 personas cribadas, donde demostró que los pacientes con enfermedad intersticial pulmonar tienen peor función pulmonar, más enfisema y 5 veces más cáncer de pulmón en el contexto de cribado, que es el nuestro en el que nos movemos, ¿no? Juan Pablo de Torres, que trabaja con nosotros y es pocólogo también, pues tenía mucho interés en ver, oye, ¿y esto en el estudio norteamericano de cribado cómo se hilaba? Pues parece que las enfermedades intersticiales, o por lo menos las alteraciones intersticiales pulmonares que vemos en el contexto de cribado, se asocian, como ven aquí, a una mayor incidencia de cáncer de pulmón, siempre en el contexto de cribado. Luego, otra vez nos volvemos a encontrar con lo mismo, que es el paciente con cáncer de pulmón no tiene un cáncer de pulmón en el vacío, sino que hay un contexto en el que aparecen estas otras enfermedades que tienen gran repercusión y que se retroalimentan, ¿no? En este gráfico, como ven, en el manejo de pacientes que tienen cáncer de pulmón y enfermedad pulmonar intersticial a la vez, ocurren dos cosas, ¿no? Una es que esa coexistencia y tiene implicaciones para el propio tratamiento de la enfermedad intersticial pulmonar, el tipo de antifibrótico que escogemos. Hoy en día tenemos dos, pero van surgiendo cada vez más en ensayos clínicos, pero se favorece el nintedanib en estos casos y, como ven, también esto implica cuánto oxígeno usamos, etcétera, en estos pacientes, pero además tiene implicaciones para el tratamiento oncológico. Luego, la coexistencia implica un manejo colegiado porque vamos a tener que alterar, digamos, la actitud terapéutica no solo de la enfermedad intersticial, sino también de la enfermedad oncológica, ¿no? Y, lógicamente, esto también tiene implicaciones en aquellos pacientes que tienen estadios avanzados, donde la inmunoterapia es un elemento clave que, como ha explicado el doctor Pazares antes, ha revolucionado el manejo de los estadios avanzados de cáncer de pulmón. No olvidemos que muchos de estos pacientes también requieren tratamientos adyuvantes que pueden influir en el propio éxito de la inmunoterapia. ¿Y qué decir de los TKIs o inhibidores de la tirosinquinasa, de esas mutaciones de GFR de las que hemos oído hablar antes también, donde cada vez pautamos más, no solo en estadios avanzados, sino como neoadyuvancia o incluso adyuvancia durante años en pacientes que puedan tener este tipo de patologías respiratorias, que a su vez pueden causar enfermedad intersticial pulmonar, como es el caso de los inhibidores de la tirosinquinasa y de la propia inmunoterapia, que, como saben, se asocian a la aparición en algunos pacientes de enfermedad intersticial pulmonar y, desde luego, al peor devenir de esos pacientes que ya tienen enfermedad intersticial instalada si desarrollan una complicación de esos tratamientos oncológicos. Luego, nuevamente, tenemos que estar siempre, ser siempre conscientes de las implicaciones que tienen esta coexistencia de enfermedades respiratorias, que es muy frecuente con la enfermedad oncológica. Y simplemente concluyo reiterando esto que he dicho antes, ¿no?, de que hay que tratar al paciente en su totalidad. Hay que ser médicos, como se ha apuntado aquí, una patóloga nos lo dice y es verdad, tenemos que ser médicos, no solo centrarnos en lo que hacemos nosotros en nuestra consulta, sino ver al paciente en toda su complejidad, ¿no? Y estos pacientes que fuman y que tienen cáncer de pulmón, pues son complejos desde el punto de vista del manejo de todas estas enfermedades, ¿no? Que el cáncer de pulmón ocurre en un contexto, ¿no? Enfermedades respiratorias, especialmente la EPOC y la enfermedad pulmonar intersticial difusa, son muy relevantes y prevalentes en esta población, pero, como ven, las apneas del sueño también y la hipoxia nocturna, y que la reciprocidad en el manejo de ambas enfermedades es la clave. Muchas gracias.